Buenos días. Después de haber comenzado nuestra jornada con la Santa Eucaristía y con el suculento desayuno, retomamos el proceso de trabajo. El día de ayer hemos tenido la oportunidad de conocernos un poco, recordar qué hacemos, cuál es nuestro servicio en la iglesia. Este día de trabajo nos toca entrar de lleno a esta metodología que hemos propuesto. La mañana la hemos dividido en dos momentos. El primer momento es para contemplar y discernir nuestro caminar como comisión. Después, antes de la comida, tendremos una mesa de trabajo por las comisiones y dimensiones. Ese trabajo estará coordinado por cada uno de los señores obispos con su secretario, por la naturaleza de cada dimensión. En este momento vamos a escuchar a Monseñor Fidencio López Plaza, que nos va a compartir esta ponencia, este tema de la iglesia en salida. Le damos los micrófonos al Padre Fidencio. Muchas gracias por iluminarnos, Monseñor. Buenos días. Buenos días. El tema de esta mañana está titulado así: contemplar ante la realidad histórica de México una iglesia en salida, más allá de la autorreferencialidad, en el magisterio del Papa Francisco y el PGP. Espero que no haya quitado la intención, lo he reducido a este tema que tienen ahí en sus hojas: la iglesia en salida, en el magisterio del Papa Francisco y en el PGP. Se trata pues de contemplar. Por eso pues he escogido imágenes, sobre todo, que nos invitan a la contemplación de la realidad y pues pueden transportarnos a la realidad que cada quien está viviendo en su propia diócesis y en su propia dimensión. Si el primer milenio del cristianismo estuvo marcado por el paradigma de la iglesia como misterio de comunión, y entre otras cosas surgieron los monasterios, y el segundo milenio lo estuvo por el paradigma de la iglesia, de la cristiandad, el tercer milenio estará marcado por el paradigma de la iglesia en salida misionera y la sinodalidad. Dice el Papa: este es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Y gracias a Dios, ahora ya tenemos una reflexión por todos lados acerca de la iglesia en salida y la sinodalidad. La iconografía de la iglesia en salida es rica y abundante, tanto en el magisterio del Papa Francisco como en el PGP. Para el Papa Francisco, el imaginario gira en torno a la iglesia en salida misionera. Tiene el Papa demasiadas imágenes y frases en torno a la iglesia en salida misionera. Y el PGP, por su parte, asumiendo dicho imaginario, se centra en la imagen de Jesucristo Redentor y en el deseo de la Virgen de Guadalupe, que pide que se le levante una casita sagrada. En este sentido, yo les invito a contemplar sencillamente 5 verbos
con los que se identifica la iglesia en salida misionera y 7 imágenes preferidas del Papa Francisco para animar la reforma de la iglesia en la misionariedad. Primero, la iglesia en salida misionera se identifica con 5 verbos misioneros. Ya son muy conocidos y muy leídos en el número 24 de La alegría del Evangelio. La iglesia en salida misionera es una comunidad que primerea. Son los 5 verbos: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar, festejar. La comunidad que primerea porque todos sus miembros se reconocen, se sienten amados y han experimentado que Dios los ha amado primero. Aquí está todo el movimiento querigmático que hay en nuestras diócesis y en nuestra patria. La comunidad que primerea, al reconocerse así, sabe adelantarse y tomar la iniciativa para salir a evangelizar, como dice el Papa, sin demora, sin asco y sin miedo, para buscar a los más alejados en los cruces de los caminos y para invitar a los excluidos al banquete de bodas. Los que han sido primereados en el amor viven un deseo inagotable de brindar misericordia. Para ellos evangelizar es algo que no pueden arrancar de su propia vida. Les recomiendo leer el número 273, en donde el Papa hace un resumen extraordinario de la misión, como el ADN de los discípulos misioneros, como el ADN de los cristianos. Segundo verbo, es una comunidad que sabe involucrarse. La iglesia en salida sabe involucrarse, porque siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que se involucra e involucra a sus discípulos, poniéndose de rodillas ante los demás para servirles, así la comunidad cristiana, como su maestro, sabe compadecerse, sabe mirar y sabe inclinarse a lavar los pies de sus hermanos. Tercer verbo, la iglesia en salida es una comunidad evangelizadora que se dispone a acompañar a la humanidad en todos sus procesos. La comunidad evangelizadora tiene un olfato para detectar procesos e involucrarse en los procesos, porque sabe que es la única manera de avanzar. Porque la evangelización sabe mucho de esperas largas, dice el Papa, y aguante apostólico. Por eso tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites, por más duros y prolongados que sean. La iglesia en salida es una comunidad que sabe fructificar, porque sabe que el Señor la quiere fecunda. El discípulo sabe dar la vida entera y entregarla hasta el martirio como testigo de Jesucristo, para que la palabra sea acogida y se manifieste su potencia liberadora y renovadora. Por último, la iglesia en salida es una comunidad evangelizadora que sabe festejar, porque la fiesta es uno de los signos más grandes de la presencia del reino de Dios. Por eso la iglesia en salida celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. Por eso la evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. La iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo.
es importante observar cómo el Concilio Vaticano II empezó con la renovación de la liturgia. Y después de ella todos los demás documentos. La Iglesia así, identificada con estos 5 verbos misioneros, se identifica como una iglesia misionera, en busca de las periferias existenciales, corriendo siempre hacia abajo a la manera de nuestros ríos. Como yo estoy en una diócesis donde quiera hay ríos y arroyos, aquí puse, a la manera de nuestros ríos, que no saben peregrinar sin dejar vida, y se dirigen siempre hacia el inmenso mar, imagen del amor y la misericordia de Dios. Santa Teresa de Calcuta comprendió y vivió de modo extraordinario estos 5 verbos misioneros de la Iglesia en salida. Decía Teresa de Calcuta: cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa un bordón. Pero nunca te detengas. Pues los cristianos que no caminan se van tuyendo, se van paralizando, van teniendo cara de funeral, cara de Viernes Santo, y se van convirtiendo en momias de museo. Así dice el Papa. Don Faustino hizo una frase muy famosa en Querétaro, decía: es necesario moverse porque el atole, si no se mueve, se pega. Por eso lo movieron ahora. Muy bien. Ahora las 7 imágenes preferidas del Papa Francisco para alentar la reforma de la Iglesia en salida misionera. Hay muchas imágenes y yo aquí pongo sencillamente 7 imágenes. La imagen principal las invito a contemplarla aquí en la pantalla. Para mí esa es la imagen principal de la Iglesia en salida misionera, preferida por el Papa y asumida de una manera extraordinaria por nuestro PGP. Todo lo que tiene ahí habla, todo lo que tiene esta imagen tiene un significado. Lo que he escrito dice lo siguiente: la imagen de Jesucristo Redentor se presenta en la portada, del PGP, es una bella imagen llena de signos y símbolos de la Iglesia en salida misionera. En ella sobresale una gran carretera y una vía que en forma de estola llega al corazón de Jesús y sale del corazón de Jesús. ¿Ya la vieron? A un lado está la vía, por otro lado está la carretera en forma de estola que llega al corazón de Jesús y sale del corazón de Jesús. Por eso es además una bella imagen del discípulo misionero que busca, encuentra y anuncia a la manera del corazón, en sístole y diástole, de modo permanente. Jesucristo Redentor, pues, es la mejor imagen de la Iglesia en salida misionera. Jesucristo Redentor es el principio fundante de nuestra fe católica. Es el criterio y el punto de llegada del misterio de la Iglesia y su ministerio pastoral. Jesucristo Redentor, dice en nuestro PGP, enseguida está un texto que tiene 7 veces la palabra camino. Jesucristo Redentor, dice en nuestro PGP, no se ha limitado a mostrarnos el camino para encontrar a Dios, un camino que podríamos seguir por nuestra cuenta, obedeciendo sus palabras e imitando su ejemplo. Cristo, más bien, para abrirnos la puerta de la liberación, se ha convertido Él mismo en el camino. Yo soy el camino.
dice en San Juan. Además, este camino no es un camino meramente interno, al margen de nuestras relaciones con los demás y con el mundo creado. Por el contrario, Jesús nos ha dado un camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. Cristo es Salvador porque ha asumido nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena en comunión con el Padre y con los hermanos. La salvación consiste en incorporarnos a nosotros mismos en su vida, recibiendo su Espíritu. Así se ha convertido, en cierto modo, en el principio de toda gracia según la humanidad. Él es al mismo tiempo el Salvador y la salvación. Este número citado es el número 124, pero hay muchos otros textos a los que podríamos acudir. Si la imagen de Jesucristo, si la imagen de la iglesia en salida es Jesucristo, Redentor, pues la iglesia también es una comunidad formada por caminantes. La imagen de la iglesia que camina obedece al último mandamiento misionero de Jesucristo antes de ascender al cielo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Este mandamiento de Jesús nos recuerda que el dinamismo de salida es parte esencial de la espiritualidad y mística del pueblo de Dios. El Papa hace una hermosa reflexión en el primer capítulo de la alegría del Evangelio. Abraham, dice, aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó el llamado, ven, yo te envío, e hizo salir al pueblo hacia la tierra prometida. A Jeremías le dijo, a donde quiera que yo te envíe, irás. En este dinamismo se ubica el mandato de Jesús, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. También el salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo del Papa Francisco, en ese número tan fuerte del Evangelio Gaudium, el número 49, en el que dice que prefiere una iglesia que muera accidentada por andar en la calle, en la misión, a una iglesia que muera por estar encerrada. Esta imagen da vida y fundamento a la imagen de la iglesia peregrina caminando en la sinodalidad y en la espiritualidad de la comunión como parte esencial de su misterio y de su ministerio. En la exhortación Alegría del Evangelio encontramos la palabra camino por lo menos 58 veces, unas como definición del cristiano, otras como proceso y otras más bien como lugar de encuentro con Dios y con los hombres. Esto no es casual. Si a Jesús se le identificaba con el camino, a sus seguidores también se les reconoce con el nombre de los del camino. Ahí están algunos datos de los Hechos de los Apóstoles, algunos números de los Hechos de los Apóstoles. El nombre de cristianos, como ya sabemos, les fue dado más tarde por los paganos de Antioquía. Como dice San Pablo, sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a domiciliarnos con el Señor. O como dice la carta a Diogneto, cuando describe la vida de los primeros cristianos, habitan
en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Tercera imagen de la iglesia en salida misionera, la imagen de la iglesia pastora, cargando la oveja perdida a la manera de Jesucristo, el buen pastor y profeta. Es otra bella imagen para impulsar la pastoral profética. La iglesia como pastora cumple la consigna de Cristo profeta y resume la idea, la imagen y el sentimiento que el Papa Francisco lleva en su corazón, y quizá por eso es también la imagen de su pectoral. Él así lo manifiesta. Yo sueño con una iglesia madre y pastora en la que los ministros de la iglesia sean verdaderamente misericordiosos, que se hagan cargo de las personas acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Esto, dice el Papa, es evangelio puro. Las reformas organizativas y estructurales son secundarias, vienen después. La primera reforma debe ser de las actitudes. En esa famosa entrevista al jesuita Espadaro. Se trata de una iglesia pastora que reconoce que el verdadero poder está en el servicio y en la búsqueda de la oveja perdida. En este sentido, el lugar donde vive y camina la iglesia como madre y pastora, dice el Papa Francisco, es triple: o adelante de las ovejas para indicar el camino y para ser el primero en enfrentar los peligros, o en medio del rebaño para mantener la hermandad y la comunión, o detrás para evitar que nadie quede rezagado y cargarlo, pero fundamentalmente porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Cuarta imagen de la iglesia en salida misionera, la imagen de la iglesia que nace de la Eucaristía, cumbre y manantial de la vida cristiana, a la manera de Cristo sacerdote. Esta imagen nos ayuda a ponerle corazón y vida a la pastoral litúrgica. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia afirma que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo fuente donde emana toda su fuerza. Cumbre a la que tiende y manantial donde emanan hermosas imágenes que indican no solo la centralidad de la liturgia en la vida de la Iglesia, sino también su principio y su finalidad. Por eso, la Sagrada Liturgia, de la Sagrada Liturgia, sobre todo de la Santa Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Dice el PGP, así la iglesia en salida, consciente de la misión que el Señor le encomendó, es una iglesia que se construye en la comunión y en la sinodalidad. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. La iglesia, además de ser comunión, exige la corresponsabilidad y la participación de todos en la tarea común. Por lo tanto, nuestro anuncio, testimonio y celebración de la fe que emana de la Eucaristía se manifiesta en plenitud en este espíritu sinodal y de comunión.
número 43 del PGP y otros para confrontar. Quinta imagen de la iglesia en salida misionera, la imagen de la iglesia samaritana y sirinea. A la manera de Jesucristo Rey y el buen samaritano que se baja del caballo, se inclina ante el hermano herido. Es una bella y desafiante imagen para demostrar la fe con obras por medio de la pastoral social. Al Papa Francisco le gusta comparar a la iglesia con un hospital de campaña, dispuesta para proporcionar atención de emergencia a todos los heridos sin distinción de color, raza y condición. En marzo del 2013 decía el Papa en una entrevista: veo con más claridad que lo que la iglesia necesita, con mayor urgencia, hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía y proximidad. Veo a la iglesia como un hospital de campaña tras una batalla. Dice el Papa, qué inútil es preguntarle al herido si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curarle las heridas. Ya hablaremos luego del resto. Curar heridas, curar heridas. Hay que comenzar por lo más elemental, curar heridas. Así es como los pastores pueden oler a oveja y la iglesia puede llegar a ser una iglesia de puertas abiertas, siempre incluyente, con capacidad de amar, de perdonar y de abrazar a sus propios enemigos. Sexta imagen, la imagen de la iglesia, familia misionera. Familia misionera a la imagen de Jesucristo Redentor y de nuestra Madre de Guadalupe, que camina presurosa a visitar nuestra patria. Esta es una bella imagen de la iglesia bonita, llamada a salir a evangelizar, como ya lo decíamos, sin asco, sin demora y sin miedo, y a vivir en estado de misión permanente. El documento de Aparecida, al proponer el proyecto de la misión paradigmática o permanente, describe el compromiso y el objetivo de dicha misión. ¿Cuál es? Convertir a cada creyente en un discípulo misionero. Segundo, habla de la espiritualidad. Ahí están los números. Trata el tema del proceso de formación. Ahí están las orientaciones en esos números. Y propone la iniciación cristiana y la catequesis permanente como la manera ordinaria e indispensable de introducir y luego acompañar en la educación de la vida cristiana. La transformación misionera de la iglesia, dice el Papa, está en la misionariedad. La salida misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia que se desarrolla y se vive primereando, con los 5 verbos, primereando, involucrándose, acompañando, fructificando y festejando como comunidad de discípulos misioneros. El preámbulo de todo eso es la conversión pastoral. Y después de la conversión podrá haber cambio de estructuras, y el Papa menciona las siguientes. En primer lugar, la parroquia. Es muy iluminador lo que el Papa ha dicho y ha provocado en esta primera instancia que tiene que transformarse, renovarse, la parroquia. Pero luego también el Papa habla de la transformación de los movimientos y las comunidades. Después de la diócesis, también dice que el obispo tiene que cambiar, el Papa, teniendo en cuenta un principio, teniendo en cuenta que la pastoral en clave de misión
pretende abandonar el cómodo y falso criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Ya solo falta la última imagen. La imagen de la casita sagrada. Al inicio les decía que el imaginario del Papa Francisco gira en torno a la iglesia en salida. Y la casita sagrada asume esas imágenes del Papa Francisco, pero las mira desde esta realidad enorme, realidad pastoral que vivimos en México, de la Virgen de Guadalupe, que vino a solicitarnos que le levantáramos una casita sagrada. La imagen de la casita sagrada como lugar donde vive y se entiende la familia de Dios en México es una excelente imagen que nos motiva para hacer de nuestra iglesia mexicana una iglesia en salida, una prolongación del acontecimiento guadalupano. Esto hacia allá nos orientó el Papa Francisco en su visita a México, a todos los obispos en la catedral. La casita sagrada a la que se refiere la Santísima Virgen de Guadalupe, además de ser un lugar físico ubicado en el Cerro del Tepeyac, se refiere al nacimiento de la nación mexicana, se refiere al nacimiento de la iglesia y también a la casa común. Primero, al nuevo nacimiento de la nación mexicana. Para nuestros pueblos originarios, una nación se inicia al levantarse un templo y se extingue al destruirse. Por eso, en 1531, ya 10 años de la llegada de los españoles, muchos de sus templos estaban destruidos. Y con ello, la nación mexicana había dejado de existir. Y nuestros hermanos esperaban señales de vida y esperanza. En ese contexto, el deseo de la Virgen de Guadalupe de que se le levantara una casita sagrada evoca además la construcción de un nuevo pueblo. Segundo, se refiere también al nacimiento de la iglesia en México. El nacimiento de la iglesia como nueva familia de Dios en México, con la novedad del bautismo y la vida según el Evangelio, como lo dice Evangelio Nunciandi, el número 18, fue el objetivo de la Santísima Virgen de Guadalupe. Dice el Nicanor Powell: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. En este sentido, los obispos mexicanos queremos refrendar el compromiso de seguir construyendo una casita sagrada porque representa 3 cosas. Eso está en el número 154 del PGP. Representa 3 cosas. 1, la casita representa un elemento común de identidad de este pueblo. 2, un signo de unidad. Y tercero, un espíritu de familiaridad. Además, la casita sagrada es otras 3 cosas. Primero, un lugar donde nadie se siente extraño. 2, un lugar de encuentro, convivencia y cercanía con los seres queridos. 3, un lugar donde se comparten las experiencias de vida. Uno de los grandes retos de la pastoral ha sido que en el lugar donde se reúna la comunidad, todos nos sintamos en casa. Cuando esto no ocurre, cuando no construimos la casita sagrada entre todos, más de uno se sentirá extraño,
y con mucha facilidad se irá de la casa. Tercero, también se refiere a la casa común. La casita sagrada donde vive el verdaderísimo Dios por quien se vive, tiene por techo el cielo y por piso el suelo. Por eso nadie puede esconderse de la mirada de Dios, aunque se escondan. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Isaías 66:1. En este sentido, la casita sagrada que la Santísima Virgen de Guadalupe desea que le levantemos tiene también un referente ecológico. El Papa Francisco nos recuerda que la creación de nuestra casa, nos recuerda que la creación es nuestra casa común. Nuestro deber es cuidarla, empezando por el bienestar y la dignidad de todo ser humano. Pues, después de esto podríamos leer el número 20 del PGP, en donde habla de la crisis antropológico-cultural que estamos viviendo, que está desdibujando la figura del ser humano y cambiando sus relaciones. Sin embargo, muchas veces las cosas no han ocurrido así. Hoy, ante el creciente deterioro ecológico, la casita sagrada está en crisis. Podemos decir que la casita sagrada ha sido profanada. Analistas procedentes de la biología, de la ciencia, de la tierra y de la cosmología dicen que la humanidad se encuentra ante una situación inaudita. La humanidad debe decidir si quiere continuar viviendo o escoge su propia destrucción. Nuestra Madre Tierra hoy está gritando y tiene quejas muy graves que tenemos que escuchar. Laudato Si número 1. Dice el Papa Francisco: hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres. Número 49 de Laudato Si. Después añade: el gemido de la hermana tierra se une al gemido de los abandonados del mundo. Número 53. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios, nos hemos olvidado que nosotros mismos somos tierra. Ahí están los números. Como canta un poeta: el ser humano es tierra que camina, que siente, que piensa y que ama. Por eso hoy, hermanas, hermanos, hoy estamos llamados a unirnos a todas las voces y a todos los esfuerzos para que la casita común sea una verdadera casita que la Virgen pide que le levantemos para mostrarnos al verdaderísimo Dios por quien se vive. Una sencilla conclusión: que nuestra Madre María, que nuestra querida Madre María, que con unos cuantos pañales y una montaña de ternura hizo de una cueva de animales la casa de Dios, nos eduque y nos acompañe para hacer de nuestras iglesias particulares la casita sagrada donde se manifieste el consuelo de Dios que tanto necesitan ahora nuestros hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Fidencio.
Pues siguiendo nuestro objetivo y la metodología para este encuentro, estamos en el momento de contemplar. Monseñor Fidencio nos proponía estas imágenes de la iglesia y yo quisiera resaltar esta imagen de la iglesia samaritana. Me viene a la mente este pasaje hermoso recopilado por San Lucas, lo que conocemos todos como el buen samaritano. Hoy todos nosotros estamos convencidos de que estamos ante una crisis antropológica, pero esto no es un eslogan, es un grave peligro para la humanidad, porque lo que está en juego en esta crisis antropológica es lo que le pasó a este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Hoy nuestra sociedad está en peligro de perder su identidad como persona. No es un peligro minúsculo. Y nosotros, discípulos y misioneros de Jesucristo, portadores de la nueva vida que Jesucristo nos ha dado, tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro mundo a no perder esa parte esencial sin la cual nada podemos hacer. No podemos olvidar que somos seres humanos y tenemos una dignidad. Por eso creo que esta perícopa del buen samaritano nos ayuda también a contemplar esta crisis que estamos viviendo y cómo se necesita ser una iglesia en salida. Dice este texto del buen samaritano que este hombre venía, ¿no? Estaba haciendo sus actividades cotidianas, un camino muy recorrido en tiempos bíblicos. Bajar de Jerusalén a Jericó. No nos dice el pasaje bíblico quién era este hombre. Era uno como cualquiera de nosotros, en su cotidianidad. Y este hombre, al realizarse cotidianamente, cayó en las garras de aquellos que quisieron dejarlo casi muerto, que le arrebataron su dignidad por intereses torcidos y egoístas. Creo que esta imagen refleja la crisis antropológica que vivimos. Hoy el mundo se realiza cotidianamente, pero en esta cotidianidad muchos de nosotros, de nuestros hermanos, caemos en las garras de esos intereses torcidos y nos dejan casi muertos. Esto es lo que el PGP nos ha dicho y nos ha presentado como la crisis antropológica que vivimos. Y se ha hablado mucho de esto, pero el riesgo de hablar de la crisis antropológica, creo que la palabra de Dios nos lo reporta muy bien. Dice Jesús que pasó un sacerdote, un levita y un samaritano. Vieron la crisis antropológica. Vieron a este hermano que le había sido arrebatado su dignidad. Pero el sacerdote vio, dice el texto, se dio cuenta, no era bobo, y pasó de largo. Igualmente un levita vio, se dio cuenta que esta persona le había sido arrebatada su dignidad, estaba tirado, había sido presa de otros intereses, de la avaricia, del ladrón. Lo vio y pasó de largo. ¿Por qué pasaron de largo? Dicen los entendidos en la Biblia que no podemos caer en la justificación simplona de que porque tenían un compromiso religioso, porque había excepciones. Algún comentarista dice que estos dos personajes pasaron de largo por algo muy natural, el miedo a correr la misma suerte. Porque quien te arrebata tu dignidad, quien te roba, no es un debilucho. Hoy la agenda que intentan imponernos para una nueva constitución del universo, del mundo, tiene mucho poderío económico, político.
¿Quién se va a poner con sazón a las patadas? Da miedo. ¿Qué podemos hacer con estos 5 panes y 2 pescados? ¿Qué es esto para tanta gente? Humanamente esto nos desanima. Y aunque vemos la necesidad, a veces pasamos de largo, disimulamos. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace pasar de largo. Porque no estamos ante una problemática minúscula. Es una crisis fundamental de la humanidad. No solamente estamos discutiendo moralismos rancios de una ley. Estamos ante lo fundamental de la persona. Y el enemigo, por utilizar ese término, tiene estrategias muy bien pensadas y un gran capital, que con la mano en la cintura pareciera que nos puede destruir. Si pensamos en la crisis que estamos viviendo al interno de la iglesia de falta de credibilidad por todos los problemas de la pederastía, basta un escándalo para que nos desarmen, para que nos pongan a temblar. A veces se antoja, como el levita y el sacerdote, pasar de largo. Pero Jesús propone a otra persona que pasa por ahí, un samaritano, que también ve y que sin duda también tendrá miedo, ¿no? Porque también le puede pasar lo mismo. Y este hombre se acerca a la teología del Papa Francisco, aquí está en este texto. Toca. Y las acciones es, primero, curar, lo que el Monseñor nos decía citando al Papa Francisco. No preguntan sobre teorías, sobre ideologías. Cura con aceite, con vino a las heridas. La emergencia antropológica. Después lo carga sobre su cabalgadura, renuncia a lo que él necesita para ponerlo al servicio de los demás. Ese samaritano también va viajando y lo que tiene no le sobra, es algo que necesita para su viaje, pero eso poco que tiene lo ofrece y lo pone al servicio de aquel que ha sido arrebatada su dignidad. Y aquí hay un detalle magistral en este relato. Este buen samaritano evita todo protagonismo, todo paternalismo, porque el servicio humilde de la iglesia es ayudar al otro a ser hermano y no a ser su papá. Dice que lo lleva al mesón y él sigue su camino. Sigue haciendo su vida cotidiana, ¿no? Lo lleva a un lugar donde él puede restablecerse y continuar con su vida. Restablecerse y ponerse de pie como hermano. Y sentirse el gran protagonista de la historia. El samaritano desaparece, pero queda atento. Si algo se ofrece, mi vuelta te lo pago. Se aleja, pero no se ausenta. No es el protagonista de la historia. Porque el servicio es humilde, desinteresado y eficaz. Creo que todos están, Monseñor Fidencio nos ha iluminado muy bien y he tomado la palabra para abrir ahora el tiempo de diálogo que tenemos para nosotros, y he dicho esto para motivar un poquito el diálogo. Esta es la realidad que quisiera que nosotros contempláramos en esta mañana, para que podamos ir encaminándonos a tomar un compromiso el día de mañana como pastoral profética. Ayer el padre Corral nos decía, no perder de vista el objetivo que nos ha traído a este encuentro, discernir las exigencias que como pastoral profética tenemos ante esta realidad. La crisis antropológica,
El Papa, como gran pastor de la iglesia, nos invita a ser una iglesia en salida, a no tener miedo, sino confianza en el Señor, porque es un peligro grave, nos puede pasar como este hombre que lo dejaron casi muerto. Pues están los micrófonos abiertos, hermanos, para dialogar, para compartir, para preguntar. Aquí están nuestros señores obispos que mucha experiencia tienen de esto, de esta necesidad de la iglesia en salida.